Doctor Luis Guillermo Vélez, ¿cómo está usted? Nacho, muy bien. Bueno, eso me alegra. Vamos a tratar de entender este asunto. Vamos a En el entender país este se asunto. construyen algunos embalses o represas. Tenemos unas máquinas grandes que con ACPM y con gas producen electricidad. Tenemos energía eólica, tenemos que ya no creo que estén tan fuertes los eólicos. En fin, pero realmente el porcentaje mayor de la producción de electricidad en nuestro país es hidráulico y muy concentrado en la zona montañosa de nuestro país. Cuando usted llega allá al departamento de Córdoba, ya se va usted por unas planicies y unas pequeñas montañitas y allá realmente no se produce mucho. Aquí se produce, entonces llega una hidroeléctrica, la produce, se la entrega a otro señor que llega y la transporta, ese otro llega y la reparte, hay otro que la comercializa, hay otro que cobra, y ahí se viene una cadena que creo que es de 5 o algo así, no sé cuántos pasos son, por lo que nos han explicado aquí en el programa. ¿Cuál es la diferencia entre traer esa energía eléctrica de aquí de Hidroituango a Medellín o a Montería? Y explíquenos qué está pasando en la costa. ¿Qué está pasando en la costa? Estamos en una red interconectada, entonces la energía que fluye por ahí ni sabemos de dónde es. Sale de todas las plantas que están operando en un momento dado. Hay que distinguir entre los problemas de generación y los problemas de distribución. Los problemas de la costa son fundamentalmente problemas de distribución. Está la generación que ya mencionaste, Nacho, se hacen distintos tipos de plantas. Esas plantas se conectan al sistema interconectado nacional, donde la energía se transmite a voltajes muy elevados. Son como las tractomulas del sistema interconectado. Entonces es a 220 kilovoltios o a 550 las grandes líneas que llevan la energía, por ejemplo, desde acá hasta la costa y todo esto. Luego, el sistema interconectado llega a unos nodos. Medellín, por ejemplo, tiene un nodo y en ese nodo arranca la red de distribución. Entonces, ya aparece el sistema de distribución, que ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza porque los cables son de menor voltaje. Digámoslo con una analogía muy sencilla. Los cables de alto voltaje son las grandes tuberías, son como grandes tuberías. Baja el voltaje y los cables ya son como tuberías más pequeñas que van llevando la energía a distintos puntos del sistema. La distribución de energía es la que pone como problemas especiales en la costa. La costa tiene un problema de costos más elevados, porque las redes de allá hay que darles muchísimo mantenimiento por efecto de la salinidad. Hay que estar limpiando esos cables, hay que estar limpiando todas esas cosas. Son muy exigentes en mantenimiento. El segundo componente importante en la prestación del servicio de energía en la costa atlántica es un hecho: allá hace mucho calor, entonces hay que bolear mucho aire acondicionado, hay que bolear mucho abanico entonces los consumos promedios allá son más elevados. De eso se ha tratado de manejar, digamos, el consumo subsidiable en la costa, es decir, por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, es de 170 kilovatios hora, por encima es como de 130 kilovatios hora. Entonces se subsidia más el consumo para reconocer esa situación. Pero en general, en principio, los consumos son más altos, los de todo mundo, los de los pobres, los de los ricos y todo lo demás. Profe, yo le puedo ir haciendo preguntas y me disculpa. Hágame, por favor. Casi siempre hablamos de lo que pasa en la costa Caribe, en lo que pasa en la región del Atlántico y qué pasa en el Pacífico. En el Pacífico no se tienen los mismos problemas de sal, los mismos problemas de infraestructura. Usted me el tema de una forma durísima, No, porque el que está en crisis es arriba. Pero bueno, le dejo que le haga la pregunta. Pero no, sigue siendo costero. Pero costero montañoso. No, es costero montañoso y lleno de agua. El Pacífico colombiano tiene agua hasta para botar y tiene mucha... Pero respóndale, ¿en el Pacífico se ve esto? No se ve por una razón, porque es que allá ni siquiera están en la fase del servicio en que está la costa atlántica. Es decir, el Chocó, buena parte tiene un servicio... Pero Buenaventura, por ejemplo. Buenaventura tiene muy mal servicio.
Buenaventura muy bien al servicio, pero también tiene estos problemas de salinidad, pero está pegada a otras redes de distribución, pues como las redes del Nariño, que tiene distintos pisos térmicos. Porque entonces, pero espérame, te pregunto una cosa, te señalo una cosa. Y profe, qué pena de cabeza. En el Pacífico no tenemos grandes ciudades sobre el Pacífico. Pues no hay ninguna gran ciudad sobre el Pacífico. Pero venga, retomemos el tema de la costa, porque yo quiero ver qué le pasó a Aire, qué es lo que pasa y por qué están desbordados los costos de los servicios públicos en Santa Marta, Barranquilla, no sé dónde más. Entonces, las tarifas allá, vamos a explicar una cosa. Entonces, Nacho, permítame un poco de historia. Sí. La costa atlántica fue pionera en el desarrollo del servicio de electricidad en el país. Barranquilla fue pionera y tuvieron empresas, empezaron Barranquilla Electric Power en 1895. Ya tenían alumbrado y tenían esto, y después vino una corporación americana que estuvo prestando el servicio hasta 1962 privada, y había un servicio relativamente bueno. Hubo un momento, esto es muy importante señalarlo, un momento esa corporación, esas empresas se nacionalizan, surge Corelca y aparecen las electrificadoras de la costa, una electrificadora por departamento. Esas son las electrificadoras de la costa. En el resto del país, cada departamento tenía su electrificadora. Aquí era de ADE y las otras eran las electrificadoras del ICEL. Entonces aquí hay una historia que es muy importante entender. Las electrificadoras de la costa prácticamente se entregaron a los grupos políticos de la costa. Se entregaron a los grupos políticos de la costa. Eran electrificadoras departamentales, pero cuando estaba el sistema interconectado, recuerda, Nacho, que el sistema interconectado nacional empieza a funcionar a finales de los 70, sí. Y entonces con el funcionamiento del sistema interconectado nacional se generó una situación. La financiación del sector eléctrico se hacía con créditos de la banca multilateral, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, que estaban avalados por la nación. Eso significaba que si las empresas a las que se le prestaban no respondían, la nación pagaba esos créditos. Entonces las empresas a las que se les prestaban esos dineros eran ISA, la empresa de energía de Bogotá, la misma EPM. Entonces empezaron a tener dificultades de cartera. Y en la costa se entregaron a la política, eso hay que decirlo. Cada político de la costa tenía su electrificadora. Entonces empezó a generar un tema, ¿sí?, de que no se pagaba el servicio, no se pagaba la generación y no pasaba nada. Bueno, sí pasaba algo. Esas electrificadoras, la nación le pagaba a ISA, le pagaba a EPM, le pagaba a la empresa de energía de Bogotá, que eran las generadoras, para que sirvieran su deuda ante la banca multilateral, pero al mismo tiempo se iba quedando con las acciones de las electrificadoras. De tal suerte que a mediados de los 90 la nación era dueña de las electrificadoras, porque no habían pagado la energía y habían pagado con las acciones. Eso ocurrió también aquí en Antioquia con EADE, pero la que se quedó con las acciones de ADE, con la propiedad, fue EPM como consecuencia de eso. Entonces ya vino una gran crisis, la gran crisis del sector eléctrico, que se superó en buena medida pues con la entrada de otros actores, con cambio en la regulación y con un hecho fundamental. Yo creo que el país no tiene plena conciencia de lo que ha significado el cambio del sector eléctrico. El sector eléctrico representaba a principios de los 90 el 40% de la deuda externa del país. El 40% de la deuda externa del país, el 25-30% del servicio de esa deuda. Con el cambio en el sector eléctrico, ya todas las inversiones y todos los desarrollos se han hecho por cuenta de los ingresos mismos del sector eléctrico, no por cuenta de los ingresos de la nación, y que se liberaron grandísimos recursos para atención en salud, para educación. Es decir, la reforma del sector eléctrico condujo a esto. Bueno, ¿qué pasó en la costa? En la costa el gobierno era dueño de esas electrificadoras, entonces las vendió. Entonces vino una empresa de Estados Unidos, una empresa de Houston,
Y compraron las electrificadoras y se metieron a prestar el servicio y no sabían en qué se habían metido, porque se metieron en unas empresas donde la cultura de pago estaba por el suelo, por el piso. La gente en la costa se había acostumbrado a no pagar la energía eléctrica. Y esta gente estuvieron 2 años. 2 años estuvo esa empresa de Houston y regaló eso y se le entregó a la Unión Fenosa. La Unión Fenosa española. Sí. La Unión Fenosa era una empresa buena porque la Unión Fenosa era una empresa de distribución y los de Fenosa estuvieron varios años luchando allá con el servicio. Eran buenos en el servicio porque eran distribuidores. Pero ocurrió un cambio de esos que se dan a nivel internacional, Nacho, y Gas Natural, que era una multinacional, compró a Fenosa, compró toda la operación y se quedó con la operación de la costa, que no le interesaba porque ellos eran gaseros. Y ellos estaban, realmente, en su momento yo les dije a la gente, mire, el servicio de la costa se va a venir al suelo, porque a esta gente del gas no es, como se dice ahora, no es su ADN. En medio de un montón de empresas que tenía Gas Natural multinacional, tenía esas empresitas de distribución de electricidad. Y ellos querían salir de eso. Entonces ya el servicio tenía todos esos problemas. Ese servicio era para toda la costa atlántica. Claro, no los estaba 7 separado como está aquí en la actualidad. Todavía no se habían separado. Teníamos eso, Electricaribe, o no lo llamaba, lo que terminó últimamente, y era todos los que pasaron. Eso, Electricaribe, cuando llegó Unión Fenosa, las tenía las dos, luego las fusionó. Sí, la fusionó, la absorbente fue Electricaribe, y en fin, se fusionaron y se creó una sola empresa. ¿De quién era Electricaribe? Era de Fenosa. Era de Fenosa. Fenosa compró esa operación y le luchó porque ellos eran distribuidores. Pero cuando vino Gas Natural se presentó eso. Entonces ya vino, en 2016 sacaron la mano, vino la intervención y entonces se presentó la situación. Y es lo que yo les estaba pasando acá, como para que entendamos el jueguito de qué es lo que significa meterse en un sistema de distribución. Bueno, ahí está el dibujo. Esto es lo que llamamos un equilibrio de bajo nivel en servicios públicos, en servicio de electricidad. Una empresa tiene bajos ingresos, entonces no puede hacer inversión suficiente y el mantenimiento es malo. Entonces baja la calidad del servicio, hay muchas interrupciones, hay quejas y reclamos, la gente se emberrionda, entonces la cartera morosa aumenta y busca darse el servicio a la brava, las pérdidas. Y entonces, obviamente, como la gente no paga, como se roba la energía, hay menos ingresos, hay baja inversión, bajo mantenimiento, se deteriora el servicio. Este es el círculo vicioso del equilibrio de bajo nivel. Esta fue durante muchos años la situación allá en la costa. Se metían platicas, se daban subsidios, pero no se llegó a eso. Entonces, cuando el gobierno de Duque, desesperado, porque recuerde que intervino el gobierno de Santos, 2016, lo heredó el gobierno de Iván Duque y empezó a buscar quién. Perdón, lo interviene Santos, es decir, en 2016 interviene en la Electricaribe y queda ya en cabeza del gobierno. Queda en cabeza del gobierno. Perfecto. Ellos intervinieron primero, la intervención es o con propósito de administración o propósito de liquidación. Perfecto. Pero viendo en un momento dado que eso no daba, entonces dijeron liquidar y empiece a buscar quién entra allá. Ese es un mercado durísimo, durísimo, durísimo. Pero durísimo por esto que estoy señalando. Sí. La gente sale, que la cultura de pago, en fin, no. Realmente el problema con todo sistema de distribución o toda red de servicios donde tenés mala calidad, donde tenés pérdidas, interrupciones, pues la gente pierde el interés en pagar, aumenta el amor y se genera ese círculo. Entonces EPM... No, entonces entra Duque, y entonces ya entra Duque. Ya entra Duque. Y ahí es donde nos entrega una herencia muy buena a los antioqueños. A Quintero. No a Quintero, eso hay que aclararlo. No, hay que aclarar las cosas. La evaluación de este tema de entrar allá, ¿sí? Con Caribe Mar, porque se dijo Caribe Mar y Caribe Sol, en Caribe Sol Aire y en Caribe Mar EPM, se hizo antes de la llegada de Duque, de Quintero a la alcaldía. Se hizo antes de allá y había caso de negocio. Había un buen caso de negocio. Era un caso de negocio. Porque es que eso es lo que sabe hacer EPM. EPM cogió la empresa de Santander,
cogió la empresa del norte de Santander, cogió Quindío, cogió Caldas, cogió en Salvador lo que había allá con la Mara Salvatrucha, cogió en Guatemala. EPM sabe manejar pérdidas, sabe coger recaudo, sabe hacer este negocio, que no es tan difícil, pero implica lo siguiente, volvamos ahí al dibujo, que eso es muy importante, ese dibujo. Entonces, tenías que romper el círculo, ¿sí?, con un bloque de inversión durísimo, durísimo. O sea, tenía que entrar a meterle plata duro a mejorar toda la red. A mejorar toda la red. Ya, para que ya el consumidor final era ahora sí. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Entonces EPM arrancó bien. Cuando EPM entra, nombran a una chica de EPM, una funcionaria extraordinaria, Blanca Liliana Ruiz Arroyave. La pusieron al frente de esa gerencia. La puso Rendón, Álvaro Guillermo Rendón, una de las cosas buenas que hizo, y esa muchacha empezó, es decir, los indicadores empezaron a mejorar. Ella estuvo 10 meses y yo, por ejemplo, aquí leo rápidamente, Nacho, del informe de la superintendencia. Afinia, en el primer trimestre de 2021, presenta un cumplimiento de metas del 94%. Las obras e inversiones realizadas por la empresa entre enero y marzo de 2021 mejoraron la prestación del servicio a más de 800.000 usuarios en 4 departamentos. En sus primeros 6 meses de operaciones, Afinia invirtió 142.442 millones en los 4 departamentos. O sea, había que invertir. Bien. Arrancó. Y necesitaba un buen gerente. Claro, que supiera la cosa. Entonces ahí es donde viene una calamidad. A esta Blanca Liliana la nombraron allá en comisión, sin abandonar el cargo en EPM. Estaba en su comisión y entonces en un momento determinado, pues Quintero decide que necesita esa empresa, sacan a Blanca Liliana, hacen un proceso y nombran a un señor Lastra Fuscaldo. O sea, politizan la empresa. Exactamente. Esa es la conclusión, la politización. Exactamente. Voy a mencionarlo y es lo único que voy a decir sobre el punto. Hay un abogado muy famoso en este país que es que saca ron y canta, en fin, es un abogado penalista. Exacto, un abogado muy notable. Él salió diciendo esta cosa, él dice que lo denunció allá en la fiscalía, que Cantero Calle había vendido a Afinia a un agente, ¿sí? Que había vendido. Que había vendido la gerencia. Sí. Y eso está allá en la fiscalía, no sé por qué no sale. Impresionante, sí. Entonces ese es el caso. Pero el hecho ya desde el punto de vista que yo quiero exponer acá, ¿sí? Yo asistí al empalme con esta gente de Afinia. A mí me dan ganas de llorar, ver cómo se derrumbaron esos resultados, ver la incompetencia, la ignorancia de esa gente. Entonces, el desastre, yo creo que Afinia hubiera salido adelante, Nacho, ¿sí?, con ese plan de negocios, con esa gerencia tan buena que tenía. Pero vino esta situación y la acabó. Ahora, o sea, ¿fue tan duro el daño que ya es irrecuperable o que es muy difícil y costaría mucho volver a mandar a esta señora para que recupere eso? Nacho, no me la pongas tan complicada, pero el hecho es que salir de allá es muy difícil. Mira que a Aire ya le intervinieron. Sí. Pero a Aire le intervinieron porque hizo una cosa que yo no creo que EPM vaya a hacer. Aire incumplió con el mercado. Ahora, que ese es un punto que es muy importante. Antiguamente, las electrificadoras de la costa no pagaban la energía y no pasaba nada. No los interrumpían, no les cortaban, porque iban contra el bolsillo del gobierno, contra los impuestos nacionales. Ahora ya le pueden interrumpir, incumplen al mercado. Entonces, Afinia fue intervenida porque no pagó su energía. Aire. Está intervenida porque no pagó su energía. Al no pagar su energía, ya no le siguen despachando. Antes sí se tenía que despachar. No, entonces el gobierno le interviene. Entonces ya obliga a que le despache. Por eso, pero Aire estaba en ese momento en el que sí, claro, no pago y no me van a mandar luz. No me van a mandar. Entonces el gobierno interviene y ya forzosamente hace que le entreguen la energía. Concejal, antes de seguirnos metiendo en este fondo, yo quiero que volvamos al tema de lo que le preguntaba Nacho ahora acerca del costo de la energía entonces en la parte Caribe. A ver, el kilovatio hora, como nos lo cobran a los antioqueños, ¿es lo mismo del kilovatio hora en el Caribe? El kilovatio hora en el Caribe, en generación, no es lo mismo. Porque, ¿qué es lo que pasa?
Lo que pasa es que esas empresas, usted tiene dos formas de comprar. Recuerde que los componentes: generación, transmisión, distribución, comercialización. Transmisión es lo mismo, el componente de transmisión. Esa red la pagamos entre todos, sí. Entonces es lo mismo. Generación debería ser lo mismo si ellos lograran contratar bien. Es decir, que tuvieran en sus ofertas, en sus licitaciones, buenas ofertas. Pero ¿qué pasó? Aire y también Afinia, antes pues, de la intervención, se había desacreditado todo ese mercado. Entonces nadie quería venderles largo plazo. Entonces tenían que ir a comprar en bolsa. En la bolsa uno está expuesto, a veces el precio baja, comprar baratísimo, a veces se sube y un alza en el precio en una coyuntura puede arruinar, puede llevarse al diablo una empresa. Por eso las empresas buscan cubrirse con contratos de largo plazo, que es un contrato a precio fijo, Nacho. Sí, para sostener y tener el precio equilibrado. Exactamente. Muy bien, ya le voy a entender. Entonces, aquí EPM la compra, pues la compra a 300 pesos el kilovatio. Exactamente. Pero lo puede comprar a largo plazo. En cambio, están tan frágiles en la costa que no pueden comprar a largo plazo, sino a lo que esté el mercado hoy. Exactamente, a lo que esté el mercado del día. No sabía eso. Así es. Entonces, por eso se disparó casi que a 1.000 pesos y es más o menos la relación. A ellos, se les dispara a ellos, porque a veces la bolsa sube, pero eso a veces es simplemente disputa entre los que están allá. Ahí es cuando entonces Afinia todos los días tiene que salir a comprar ese costo de energía caro, si la bolsa está caro, y toca entonces facturarlo caro, o sea, el kilovatio hora no va a ser igual. Eso, pero bueno, pero Afinia tiene otros problemas. Afinia es otro, no. Estamos hablando de Aire o Afinia. Aire es el que está enredado porque le está tocando lo que usted dice. No, pero Afinia también. Afinia siendo de Afinia también lo está haciendo así, o Afinia está comprando a largo plazo. No sé qué tan expuesto está Afinia a bolsa. No sé qué tan expuesto está Afinia a bolsa. Es probable que no esté tan expuesto porque seguramente viendo que tiene respaldo EPM, cuando hace sus licitaciones, los agentes les ofertan largo plazo. Afinia fue ganando la confianza del mercado. Sí. Entonces estaba comprando pues mejor y cosas de esas. Pero sigue teniendo mucho problema. Y ahí me quiero referir a problemas de Afinia que tienen que ver con el gobierno nacional. Esto es muy importante para entender la coyuntura de Afinia. Mira, Nacho, recuerda que las familias de estrato 1, 2, 3 se subsidian con sobreprecios a los estratos 4, 5, 6, al comercio y a la industria. Pero eso no cierra, ni en el país en su conjunto, y hay algunos mercados en que prácticamente no tienen nadie que subsidie. O sea, el subsidio no va para toda esa cantidad de... Internamente. Ya lo entiendo. Y entonces tiene que venir presupuesto nacional. Anualmente los subsidios no pagados, que no ha pagado el gobierno nacional, que lo tiene que pagar el Ministerio de Hacienda, ¿sí? Para Afinia son 733.000 millones de pesos. Entonces eso hace parte del hueco que tiene Afinia. Hay otro cuento que es muy importante, Nacho, la tal opción tarifaria. Recuerden la opción tarifaria, eso fue una idea mala, de esas ideas malas que se le ocurren a la gente, pero por allá durante la pandemia decidieron que no nos iban a cobrar todo el precio de la energía. A mí nunca me preguntaron si quería la opción, que nos iban a cobrar menos, pero que lo que no nos cobraban lo quedábamos debiendo. Entonces lo íbamos a pagar luego. Entonces luego se trasladaba eso en el tiempo. Entonces Afinia tiene que recuperar todo ese dinero. Es un hueco de 1.520 millones de pesos. Altísimo. Lo otro, ¿cuánto, profe? 1.500 millones de pesos. 1.500. No puede. 1.520.000 pesos. Sí, estás atento. 1.520.000. 1.520.000. Igualmente se lo tengo que ir a cobrar al de estrato 1 como al de estrato 6. A todos. A todos. Lo tengo que recuperar. Esa opción. Sí. Pero lo otro es que por esa tradición de no pagar en la costa, allá nadie paga. Entonces la cartera oficial de los municipios, del departamento y de las entidades nacionales en la costa es la friolera de más o menos 300.000 millones de pesos, es la cartera. Entonces eso gravita sobre las finanzas de esta empresa. Entonces esa es una situación. Lo otro, Afinia, para entrar allá, esto es muy importante entenderlo, para entrar allá, Empresas Públicas se hizo rogar porque el gobierno tenía que hacer muchas cosas, era coger un negocio muy malo,
Un negocio que estaba muy malo. Entonces el gobierno le dijo a empresas públicas, hombre, yo me hago cargo de la deuda con los bancos. Entonces rescató, la pagó usted. Entonces supo que ya pagó de esa cosa, ya pagó. Cada rescate que se haga en el país lo pagamos nosotros. Sí, entonces se pagó parte a la deuda del sector eléctrico. Entonces se sanegó. Pero Afinia entraba allá en una situación muy dura, porque entraba con unas pérdidas, Nacho, primero a bajar pérdidas, a rebajar pérdidas, ese era el tema, por eso hay que mejorar la red. Un punto de pérdidas en el mercado de Afinia vale 80.000 millones de pesos al año, un punto de pérdidas. Y bajar la cartera. La cartera... mejorar el servicio. Mejorar el servicio, pero hay que mejorar el servicio para que la gente responda. Listo. Recuperar cartera. Y tercero, hacer que la gente pague. Y rebajar pérdidas. Eso era. No, pero se puede hacer, es que no es... y se ha hecho, y se venía haciendo, pero exige un respaldo, primero un respaldo político muy importante, sí, que no está teniendo Afinia. No está teniendo ese respaldo. Antes, por el contrario, el gobierno nacional y los gobernadores de la costa, algunos, se han dedicado a desprestigiar, a atacar la empresa y no apoyarle en un trabajo tan complicado como es el que tiene que hacer. ¿Qué dijo Federico y el alcalde de Cartagena, que son como tan amigos? Mire, es que y en referencia a lo que estaba diciendo acá el profe Luis Guillermo, el alcalde de Cartagena, Dumec Turbay, decía, mire, lo que pasa es que si Aire ya suspendió el cobro de la opción tarifaria, y recordemos el contexto de la opción tarifaria, fue ese congelamiento del kilovatio hora durante la época de pandemia, y entonces el gobierno nacional en su momento dijo, bueno, a los operadores después podrán cobrar eso. El gobierno nacional dijo hace unos 3 meses, nosotros como gobierno nacional vamos a pagarle a los operadores esa opción tarifaria para que no se la cobren entonces a los usuarios, situación que hasta ahora pues no ha sucedido. El alcalde de Dumec Turbay dijo, venga, es que si Aire ya suspendió ese cobro, Afinia, entonces nosotros ¿cómo vamos? ¿Suspende usted también ese cobro? Pues le preguntamos al alcalde de Medellín como presidente de la Junta Directiva de EPM que si él veía realmente esto viable, suspender ese cobro de la opción tarifaria, porque además el alcalde de Cartagena decía, es que nos están cobrando a nosotros una deuda grandísima de opción tarifaria en unos 10 meses, pero ¿por qué no le están cobrando en el mismo lapso de tiempo a los usuarios de Antioquia? Lo decía él. Ahorita usted nos va a explicar eso, profe. Eso fue lo que dijo el alcalde de Medellín. El gobierno nacional hace 3 meses dijo que el gobierno asumía esa opción tarifaria, esos valores, y que se los pagaba él a los operadores de energía, y eso lo dijo hace 3 meses, y que asumía justamente esa opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3. Después del anuncio no ha pasado nada, eso pone en riesgo financiero. Solo para Afinia son 1.5 billones de pesos. Para todo el grupo EPM son más de 2 billones de pesos, y si usted habla con todos los operadores, van llegando a una crisis. El gobierno nacional se comprometió hace 3 meses que asumía la opción tarifaria estratos 1, 2 y 3. Del anuncio a hoy, después de 3 meses, no hay ningún hecho concreto. Necesitamos que llegue ese desembolso y que esto le ayude a aliviar justamente el bolsillo a los usuarios, pero que no quiebre tampoco las empresas de prestación de energía. ¿Cuál es su concepto ahí, doctor? No, mire, ahí llegaron. Esa gente que llegó a intervenir a Aire, eso se van a tirar en eso va a ser un pegote miedoso. Grábeme, para que después volvamos a hablar del tema. La opción tarifaria. Aires venía cobrando la opción tarifaria más aceleradamente y incrementando más que Afinia la factura. A Aires le faltan, yo creo que 2 meses de opción tarifaria. Le faltaban 2 meses de opción tarifaria. A Afinia le faltaban mucho más meses, le faltaban lo estaba haciendo más meses. Suave. Lo estaba haciendo mucho más suave. Más suave. Sí. Entonces Aire salía ahora a decir, ay, ya terminamos. Pero prácticamente terminaron, prácticamente habían terminado, porque habían cobrado muy fuerte. Lo que es raro es que cobrando esa opción tarifaria y esas cosas no hubieran respondido al mercado. Es lo que yo le pregunto a Aires. Entonces no le estaban pagando al mercado. Entonces estaban preparándose ahí. Entonces lo que cobraron, recuperaron la opción tarifaria, no llegó al mercado, no pagaron la energía. Doctor Vélez. Nacho, José, pregunte, sí, claro. ¿Termina siendo culpa entonces de Quintero y de Petro la situación que se está viviendo puntualmente con Afinia? Pues a mí no me gusta plantear así las cosas y por eso traté de dar el contexto de lo que es un sistema de distribución y cómo se hacen las vainas. Pero evidentemente,
cuando reemplazan en Afinia un equipo gerencial, porque es que se va todo el equipo gerencial, Nacho, y se va la gente que sabe y cosas de esas, y llega un equipo que no sabe, pues obviamente no se pueden hacer bien las cosas. Entonces, claro, es en parte culpa, porque se necesitaba gente que conociera, y este señor evidentemente no sabía del asunto. La culpa del gobierno nacional, que decís, pues hombre, sí, está incumpliendo con la opción tarifaria de los estratos 1 y 2 y 3. No está cumpliendo con eso, no está cumpliendo con los subsidios, ¿sí? Y no está pagando ni está forzando a que las entidades gubernamentales paguen su energía. Entonces eso sí es grave. Pero señalo otra cosa, Nacho, es que la regulación se adaptó para que empresas públicas, fuera en una senda tarifaria recuperando y rebajando, reduciendo las pérdidas. Por lo que pasó con este señor, Lastra Fuscaldo, en su mal desempeño, el programa de mejoramiento de la empresa se vino al suelo. Entonces, ya la Comisión de Regulación de Energía, que debía permitir que Afinia aumentara las tarifas, le puso el piso, frenó ese incremento de las tarifas. Entonces, nuevamente puso en dificultades mayor a Afinia. Igualmente, María Andrea la semana pasada nos había mostrado esta gráfica, no sé si todavía la tenemos, lo del financiamiento, subsidios de la Nación debe 394.000 millones, proyección a diciembre va a ser de 750.000 millones, opción tarifaria 1.5, cartera pública vencida 290.000, pérdidas en transmisión 500.000. Y miren, ahí la tiene. Vea, doctor, revísela, ahí la tiene. Ese es el resumen que habíamos planteado. Es el resumen. Mire, y usted que habla de ese asunto tan complicado, vio, José, no sé si usted leyó en estos días el enredo que había con los dueños de Urrá. No, Nacho, no lo Sí, señor. Entonces ahí está. Entonces mire, Nacho, que esto es muy importante. Hay muchas cosas que dependen de que se tenga un acompañamiento institucional, de que el Ministerio de Hacienda pague los subsidios, Mire, de que pague la opción tarifaria, de que los gobernadores, los alcaldes paguen. me tengo que ir ya, pero nos cogió la noche y tengo otra invitada. En el mercado en bolsa vende el cartel que le compraba energía a Urrá y la revendía. Había un cartel en Urrá y la compraban y se la volvían a vender a la gente de la costa. Durísimo. El panorama está complicado en la costa, tanto para Afinia como para Aire. Sí, señor. Lamentable. Muchas gracias por